Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido del cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Cuando alguna de las fiestas importantes del Señor y de María coinciden en domingo, siempre tiene preferencia esa fiesta. Por eso hoy, en lugar de celebrar la misa del domingo 24 del tiempo ordinario, que es la que correspondería, celebramos la misa de la exaltación de la Santa Cruz, que en muchos de nuestros pueblos se celebra de manera especial, en Bembibre, en Deza, en muchos pueblos, y que llaman la fiesta del Cristo,
Pues bien, la cruz a veces olvidamos que es un instrumento de tortura y de pena de muerte, el peor que se pueda imaginar. Porque hay muertes, penas de muerte que se resuelven en cuestión de segundos. Pero la pena de muerte en cruz es una agonía muy dolorosa. La situación de estar ahí clavado, las manos, los pies a unas maderas, realmente es de lo peor que uno se puede imaginar. Ya digo, cualquier otro instrumento de pena de muerte, no digamos la silla eléctrica, no digamos la cámara de gas, nada que ver con la cruz. Y sin embargo, los cristianos tenemos como señal precisamente la Santa Cruz, un instrumento de tortura y de pena de muerte. Parece una contradicción. ¿Y todo por qué? Todo a raíz de que Jesús murió, el Hijo de Dios, murió crucificado en ella por amor nuestro, por nuestros pecados. Y además, la verdad es que la cruz tiene una forma, diríamos, especial porque nos recuerda al que estuvo en ella. Mirad, aquí tenemos una cruz sin Cristo. Es un tablón de los que sobraron cuando se construyó esta iglesia. Y bueno, pues no fue mala idea convertirlo en una cruz. Una cruz que lleva ahora un paño blanco encima que recuerda también la resurrección, aquella sábana santa que envolvió el cuerpo de Cristo. Pero también la cruz nos recuerda a Jesucristo con los brazos abiertos, como abrazando a toda la humanidad. Por eso, claro, para nosotros tiene un valor entrañable. Y no solamente la veneramos, sino que la adoramos. Aquí en Viernes Santo traemos esa misma cruz, se hace delante de ella la genuflexión o se le da un beso, como se quiera. En fin, adoración de la Santa Cruz. Fijaros, esto una persona extraña a la fe cristiana se escandalizaría, ya lo decía San Pablo. La cruz es escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Bueno, pues la cruz ya representa al mismo Jesucristo. De hecho, esta fiesta, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, le llamamos el Cristo, porque nos recuerda el amor que Cristo nos ha tenido. La primera lectura hablaba de cuando el pueblo de Israel iba por el desierto quejándose contra Dios porque pasaba hambre y sed, y entonces empezaron a salir las serpientes y a picarles, y dice Dios a Moisés: mirad, una serpiente de bronce, colócala sobre un mástil, y los que miren a ella quedarán curados. Bueno, pues la imagen de la serpiente de metal también la recoge el Evangelio que terminamos de escuchar, que nos recuerda precisamente a Jesús en la cruz. Mirad, la cruz es una prueba de amor, un gran sufrimiento, pero también si Jesucristo murió por nuestros pecados. Esto nos ayuda a intentar pensar cuál será la gravedad del pecado de la humanidad y de cada uno de nosotros. Vosotros fijaros simplemente las noticias de cada día, una cantidad de crueldades que se repiten cada día, de verdaderos pecados, porque a veces, bueno, sí, pensamos que tenemos pecados que, bueno, pues no digo que no lo sean, pero que no son nada en comparación con todas las barbaridades que se hacen en el mundo. En este momento me enseñaban un vídeo de una chica que iba en un autobús, iba uno y así sin más la apuñala y todos los días barbaridades, la humanidad que no hace caso a Dios, todas las víctimas del hambre, de la guerra, de la maldad del ser humano, de la ambición. Bueno, pues eso es merecedor o sea, el ser humano así no puede entrar en el cielo. Entonces vino Jesucristo a cargar con los pecados de la humanidad. A veces diríamos, pero bueno, qué tontería, pero ¿por qué Dios quiere que su Hijo se haga hombre y que tenga esa muerte? Bueno, pues realmente es el misterio del pecado. Es terrible. Bien, en San Pablo, en la segunda lectura, pues también nos decía cómo Cristo
siendo hijo de Dios, renunció a su categoría hijo de Dios para vivir y morir como un esclavo. Se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tenemos que estar muy agradecidos por quien ha muerto por nosotros. Recordaréis muchos la historia del padre San Maximiliano María Kolbe, el sacerdote que estaba en un campo de concentración, creo que en Auschwitz, y cuando había una pequeña revuelta los ponía en fila de 10 en 10 y iban contando de 10 en 10 o de 20 en 20, y el que le tocaba, a la cámara de gas a morir. Y había un padre de familia, padre de 8 hijos, que le tocó morir. Y el sacerdote que estaba detrás le dijo: mira, te cambio el puesto. Se lo cambió. El hombre aquel salvó, aún vivió muchos años, recuerdo cuando murió. Y sin embargo, pues aquel sacerdote tuvo una muerte horrorosa, una verdadera tortura allí en la cámara de gas, y murió y dio la vida. ¿Qué agradecimiento no tendría que tener aquel padre de familia con aquel sacerdote? Bueno, pues también nosotros deberíamos estar siempre agradecidos para lo que Jesús hizo por nosotros. Es un primer lugar. En segundo lugar, pues estar dispuestos a llevar la cruz de cada día. Cruces más, menos pesadas, que bueno, puede ser una enfermedad, un problema, un familiar, en fin, mil cosas que son cruces para nosotros, situaciones, crisis que nos parecen insuperables. No se trata de ser masoquistas, pero sí de saber llevarla y abrazarla con amor y decir, como decía San Pablo: completo en mi carne los dolores que faltan a la pasión de Cristo. A veces nos quejamos de nuestras cruces, pero es interesante aquel cuento, aquella historieta que decía que un señor se quejaba a Dios: es que, Señor, es que me has dado una cruz más pesada, los demás, hombre, llevan cruces, pero dice: mira, aquí hay una sala donde están todas las cruces de todos los hombres del mundo. Tú puedes escoger la que te dé la gana. Dicen que al final dijo: mira, me quedo con la mía. Porque a veces, y también hay otro ya puesto a contar cuentos, dicen que pusieron a unos hombres a caminar por una llanura, era una prueba, con una cruz que era bastante pesada porque el palo vertical era muy largo. Y entonces uno, que iba al último, un poco perezoso, pues dijo: hombre, esto lo arreglo yo. Le corto un trozo al palo vertical y llevo menos peso. Pero ¿qué ocurrió? Que tenían que pasar por una especie de canal lleno de agua y era imposible cruzar. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Tendía la cruz de un lado a otro y por la cruz iban pasando a la otra orilla. Claro, el que cortó la cruz se dio cuenta que había quedado corta y no pudo pasar. Es un cuento, es una parábola, pero también es muy importante el que tengamos en cuenta en nuestra vida. Y la cruz hay dos formas de llevarla: una con amargura, desesperación, maldiciendo, y otra pues como intentar llevarla como la llevó Jesús.